y me pasan una receta, ¿no? Bueno, la idea es que los equipos que ahorita estaban formados para el trabajo se tienen que entregar, quedamos el miércoles o mañana. El trabajo de hidratos de carbono. Miércoles, dijo. El miércoles. Bueno, eso va a posponer un poquito la formación de los equipos. Yo creo que ese mismo día, miércoles, formamos ya equipos formales. La idea es que ustedes ya como que vayan así previendo, ¿no? Preguntando en la lista, ¿no? A ver, en la lista del WhatsApp, pues que vayan viendo si les gustaría que estuvieran algunos en los equipos. Somos en total 23. Hasta el momento no sé si alguien se vaya a dar de baja o algo. Somos 23 y bueno, la idea sería que formáramos equipos de 4 o 5 personas, ¿sí? Si formamos equipos de 5, pues tendríamos alrededor de 5 equipos, igual de 4. Porque podrían ser equipos de 4, ¿sí? Y 3 equipos tendrían 5, ¿sí? Algo así, o sea, la combinación sería, lo ideal sería que estuvieran entre 4 o 5 integrantes por equipo, ¿sí? Y entonces, que así formáramos los equipos, que vayan sondeándose si más o menos se conocen o si ya estuvieron en contacto. No tienen que ser los equipos que están ahorita trabajando, sino que podrían ser, y la idea sería que fueran otros, ¿no? Si se llevaron bien y están trabajando bien, pues a lo mejor ya quedan como equipo. Pero si no, de todos modos, ustedes tienen la oportunidad de cambiar, o sea, de pedir, de más o menos sondear a sus compañeros, si comparten el gusto por los chilaquiles, a lo mejor se juntan y un día pueden reunirse con las medidas suficientes de distancia y todo a comer chilaquiles, ¿no? Entonces podría ser esa la idea. Vamos a formar entonces equipos, parecería, el miércoles yo creo, ya equipos definitivos. Sí vamos a hacer un trabajo de investigación, pero será un trabajo de investigación muy sencillo, o sea, que no requiera obviamente pues ningún experimento, que no requiera, que podamos aplicar a lo mejor algún instrumento en correo o por mensaje, aunque sería muy complicado, ¿no? Más bien podría ser una especie de revisión, por ejemplo, sobre un tema. Si les llama la atención, por ejemplo, el tema de seguridad alimentaria, pues a lo mejor hacer una revisión sobre qué es lo más reciente, cómo ha afectado, sobre todo podríamos enfocarlo a qué efectos ha tenido la pandemia en las cuestiones de nutrición. El curso que estuve dando, pues, era de riesgos, ¿sí? Cómo evitarlos. Y uno de los riesgos actuales es, primero, la parte mental, la parte psicológica que está teniendo el impacto que está teniendo la pandemia en todos nosotros, a nivel familiar, a nivel social. Ha aumentado la violencia, lamentablemente la violencia intrafamiliar, que ha sido uno de los efectos más nocivos, más negativos que ha tenido esta situación, pero también digamos que ha tenido efectos sobre nuestros hábitos alimentarios. Hemos subido de peso, ¿sí? Muchos hemos empezado a comer de manera frecuente por el ansia de estar encerrados. Hemos cambiado nuestros hábitos alimentarios, comemos a diferentes horas, o estábamos acostumbrados a llegar a las 5 o 6 a comer, ¿sí? Y ahora todo esto se ha cambiado, ¿no? Ahora comemos más temprano o más tarde, y sobre todo, como estamos mucho tiempo en el monitor, pues que tenemos aquí que las galletitas, las botanas, ¿no? En lo que está la comida, y comemos como cuando estamos en el cine. De pronto la cubeta de palomitas, estamos tan entretenidos que no nos damos cuenta que ya nos acabamos las palomitas, ¿sí? Y en este caso igual, estamos en la pantalla comiendo, ¿no? Platicando, viendo la conferencia, lo que sea, y te estamos comiendo. Entonces, un hecho real es que hemos subido de peso. Otro hecho es que ha aumentado los problemas. Se han agravado en algunos casos los problemas de alimentación, por ejemplo, la hipertensión, sobrepeso, obesidad, triglicéridos altos, colesterol,
porque estamos sin movernos, no hemos practicado, no hemos movido los músculos. Hay un efecto muy nocivo de la falta de ejercicio sobre la gente que tiene, por ejemplo, síndrome metabólico. Hay estudios que están mostrando que tanto la grasa como el músculo tienen efectos pues muy cercanos, ¿sí? Por lo que sucede, el tejido adiposo pues está, digamos, evolutivamente planeado, digamos, ¿no? Está diseñado para poder tener una reserva energética, porque antes éramos muy activos, ¿sí? Ahora tenemos una alta reserva energética, pero ya no nos movemos. Entonces esa reserva energética sigue creciendo. Y entonces, bueno, lamentablemente, gracias a problemas que hay de tipo metabólico hereditario, hemos logrado detectar cómo funcionan algunas cosas. Hay niños que nacen sin grasa en el cuerpo, ¿sí? No tienen nada de grasa en el cuerpo. Y entonces todo lo que comen, ¿sí? En primera tienen un apetito voraz, porque no pueden almacenar, o sea, no hay tejido graso para almacenar el exceso de comida o la comida, ¿sí? ¿Qué sucede? Que la sangre y la grasa que comen se queda circulando en la sangre, ¿sí? Y de todos modos siguen teniendo hambre porque la señal es no me estás alimentando. Entonces el cerebro manda la señal y estos niños tienen un apetito voraz, ¿sí? Y bueno, lamentablemente gracias a eso se ha descubierto el importantísimo papel que juega el tejido graso, por ejemplo, y cómo las leptinas que se secretan en el tejido adiposo controlan la alimentación, o sea, nuestra sensación de saciedad. Entonces, estos niños, a partir de los 2 o 3 años, no antes, pero debido al tipo de tratamiento que requieren, se les empieza a aplicar leptina. Y entonces se ha demostrado que tiene un control muy importante, ya no sienten esa hambre insaciable, les tienen que estar controlando pues obviamente el azúcar porque pues ya muestran todos los síntomas característicos de una diabetes, ¿no? A pesar de estar tan chiquitos. Y bueno, controlar su apetito voraz, sí comen muchas cosas saludables, digamos, o sea, no pueden comer mucha grasa ni azúcares porque obviamente eso se les queda en el torrente sanguíneo. Tienen que estar comiendo alimentos que les permitan dejar de tener tanta hambre, y entre ellos la terapia de leptina. Entonces, bueno, todo esto, el tejido graso, el tejido adiposo, junto con el tejido muscular, están íntimamente relacionados. Entonces, bueno, el tejido muscular se repara, ¿sí? Después de hacer ejercicio se lesiona, pero se repara, y esto tiene un papel muy importante en todo el sistema inmunitario, incluso. Y entonces, bueno, está muy demostrado, que cada vez está más demostrado que el ejercicio tiene un efecto tremendamente benéfico, ¿sí? Significativamente benéfico el ejercicio, el poder usar esa grasa que tenemos almacenada para cumplir con todas las necesidades energéticas del organismo. Y entonces, bueno, ahora el problema está en que, bueno, ya no nos movemos como antes, ya no estamos, digamos, en movimiento constante, y esto obviamente nos está generando problemas. Estamos almacenando todo eso que nos estamos comiendo de más, el tejido adiposo, pero ese tejido adiposo no lo estamos haciendo circular, ¿no? No lo estamos reciclando, lo estamos quemando, y entonces estamos almacenando todo esto. Hemos subido de peso, hemos tenido efectos psicológicos, efectos sociales, nos ha cambiado la vida, ¿sí? Pero entonces, desde el punto de vista alimentario, sería muy importante, muy interesante analizar qué es lo que está sucediendo en esta situación de pandemia en los hogares. Y bueno, a lo mejor no requeriríamos hacer mucho encuestas y todo eso, sino estar haciendo una revisión constante, por ejemplo, de los reportes que hay en los sistemas de salud, ver qué información podemos extraer de ahí, cómo ha disminuido esta seguridad alimentaria debido a que también la gente ha perdido su empleo, ha impactado en la economía familiar, y obviamente ha impactado en la alimentación de la familia. Cómo algunos de los integrantes de la familia se han tenido que integrar al mercado laboral, ¿sí? Prematuramente, para poder tener
el dinero suficiente para comprar los alimentos. Entonces, bueno, podríamos plantear este tipo de problemas, o sea, enfocar la investigación de tipo revisión o documental, como la prefieran, y por eso es importante que mañana acudan a la conferencia y le hagan preguntas al doctor Diego, y que ustedes traten Rodríguez Diego, perdón, traten de tener ahí una idea de qué podrían investigar, qué podrían hacer en las siguientes semanas, digamos 4 o 5 semanas de recolectar información. ¿Qué podrían plantear? ¿Cómo podrían plantear un problema, un trabajo en el cual implique conocer los efectos que está teniendo sobre la cuestión energética, alimentaria, que es propio de este módulo, en las familias mexicanas? Digamos, no vamos a decir las familias mexicanas, pero las familias que ustedes logren encuestar si es que van a hacer un trabajo de campo, o en los reportes que está diciéndonos el sector salud, ¿sí? La Secretaría de Desarrollo, todas estas que están reportando, y obviamente todos los organismos internacionales y nacionales no gubernamentales, que están diciendo con respecto a la seguridad alimentaria, respecto a la alimentación, respecto a nuestra salud, ¿no? Cómo se está reflejando en muchos aspectos esta pandemia. Entonces es bueno que le vayan pensando el día de mañana que estén en la conferencia con el doctor Rodríguez Diego, piensen si le pueden hacer alguna pregunta, ojalá y él les pueda explicar la parte correspondiente a cómo irse por el planteamiento del problema, que es una parte muy importante porque es la pregunta esencial, ¿sí? Si no lo ven, pues lo vamos a ver aquí de todos modos. Vamos a trabajar la parte de la metodología. Bueno, uno de los cursos que también tengo que dar es referente a la metodología de la investigación. Entonces, el material, el manualito que yo tengo que hacer, pues se los comparto, se los voy a pasar para que lo revisen y vean pues, la importancia que tiene el plantear, el hacer una buena pregunta o buenas preguntas. Y a partir de ahí, pues desarrollar toda la investigación. Entonces, váyanle pensando ahí, vayan cocinando la idea de qué podrían investigar, qué les gustaría indagar referente a un problema que tenga que ver con el módulo de energía y consumo de sustancias fundamentales y la situación en la cual estamos en este momento, en esta situación de pandemia. Entonces, que le vayan pensando ahí. Hay mucha fuente de información. En la BIDIWAM, en la biblioteca, tenemos un montón de información, de videos, de libros, de revistas, tenemos acceso a un montón de cosas. Entonces, empaparnos de todo eso para poder tener una buena investigación de tipo documental, que es lo que ahorita podríamos hacer. Pero sí vamos a hacer una investigación. No nos vamos a ocupar muchísimo trabajo porque pues tenemos otras cosas que hacer y ver, pero sí que vayan pensando en una pregunta, en un problema que les gustaría abordar, ¿sí? Entonces, bueno, esa es la idea. Esa es la idea para que ustedes puedan trabajarlo. Bueno, preguntas, dudas, comentarios sobre esto que les acabo de decir. No, ninguna, doctor. ¿No? Bueno, voy a tratar de compartir un video con ustedes, a ver si lo logramos verlo. ¿Tienen por ahí a la mano una calculadora? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces, agarren, tómenla, porque la recomendación es que el ejercicio, lo que se plantea ahorita en el video, ustedes lo puedan seguir con la calculadora en la mano y puedan, y podamos ver este video. Déjenme ver si podemos compartirlo y me dicen si lo escuchan o no. Entonces vamos a compartir. Entonces, ¿ya están viendo la pantalla de un video que dice cálculo pH y pOH? Ya, sí. Ya. A ver, vamos a ver si se escucha. ¿Sí se escucha? No. Creo que no. A ver, voy a dejar de compartir. Voy otra vez a tratar de compartir porque me parece que compartí mal. Ya. Es que me faltó compartir el sonido. Entonces vamos de nuevo. Díganme, por favor, si lo escuchan. En este video voy a resolver un solo ejercicio de cálculo.
¿Se escucha? Sí. Ok. Sí. Bueno, entonces vamos a comenzar. No es muy extenso, dura 5,5 minutos. Vamos a ir siguiéndolo con la calculadora en la mano. Yo me voy a ir deteniendo para que puedan ustedes, puedan ir siguiéndolo con la calculadora. Si se retrasan, me dicen y lo regresamos, ¿sí? Entonces, comenzamos. En este video voy a resolver un solo ejercicio de cálculo en soluciones químicas de pH y pOH. Y para eso nos guiamos en el problema que puedes ver abajo en la pantalla. Y dice que la solución química tiene un pH igual a 4. Nos pide calcular 3 elementos. Inciso A, el pOH. Inciso B, la concentración de iones hidrógeno. Y la concentración en el inciso C de iones hidróxido. Bueno, también una recomendación es que si tienen un cuaderno ahí, pues puedan a lo mejor anotarlo. Si quieren, les doy unos segundos para que anoten el planteamiento y ustedes lo puedan ir siguiendo, ¿sí? Entonces voy a detener aquí el video unos segundos para que puedan tomar nota de cuál es el problema. Los corchetes significan concentración y el hidrógeno es positivo y el OH negativo. Vamos a calcular eso. La primera fórmula dice lo siguiente. Tú sabes que pH más pOH es una fórmula básica. Debe de ser igual a 14. Es decir, este más este igual a 14. Pero si ya te dicen que el pH vale 4, entonces el pOH, ¿cuánto vale? Pues 4 más ¿qué? Te da 14, más 10. Es decir, a 14 le restas 4 y te da 10. Esta es la respuesta al inciso A. En el inciso B nos pide la concentración de iones hidrógeno y hay una fórmula, pero yo te voy a dar esa fórmula de manera ya despejada. Para calcular el corchete o la concentración de iones hidrógeno se utiliza la fórmula que dice shift log menos el pH. Esta es la fórmula ya directa que con ayuda de la calculadora científica te va a dar la respuesta para la concentración de ion hidrógeno. Hay que sustituir, quedará que la... Bueno, localizan entonces en su calculadora la tecla Shift o la tecla intercambio, Shift log, y bueno, para que lo puedan ir siguiendo con la calculadora en la mano. La concentración de ion hidrógeno es igual a Shift log menos, y el pH, que es el valor que nos dio el problema, es de 4. Concentración de ion hidrógeno es igual. Y con la calculadora científica procedemos a teclear Shift. Todas las calculadoras tienen en la parte de arriba, en la esquina, la tecla Shift. A eso se refiere esta fórmula, Shift. Le das. Luego, log. Le das. Aquí está la tecla de log. Y en este caso aparece un cuadrito, no importa. Tecleamos el menos 4. Menos 4. Y le damos igual. Y aquí me da como resultado de la concentración 1 por 10 a la menos 4. Bueno, ¿sí pudieron hacerlo? Sí. Sí. ¿Okay? Y sí les dio 1 por 10 a la menos 4. Sí. Ok, correcto. Seguimos entonces. Y las unidades siempre son mol
diagonal litro. Esa es la respuesta al inciso B. Ahora hagamos el C. Respuesta al inciso A, el pOH es 10, el inciso B 1 por 10 a la menos 4 y el inciso C nos pide la concentración de OH de iones hidróxido u oxidrilo. Y la fórmula es muy parecida a la anterior. Hay que poner shift, esta es la fórmula, la tecla de log, el negativo, y con el OH va el pOH. La sustituimos, nos queda la concentración de hidróxido igual a shift, log, menos, y el pOH lo obtuvimos en el inciso A. El pOH vale 10. Con la calculadora tecleamos, pones shift, log, menos 10. La prendemos, ponemos shift, log, menos 10 y le damos igual. Y nos da como resultado que de concentración en esta solución hay 1 por 10 a la menos 10 y siempre son mol sobre litros, los corchetes. Y de esta manera obtuvimos ya los 3 datos que nos pedía el problema en este video de pH y pOH. Si te gusta este video, Bueno, como vieron, es un ejercicio muy sencillo. Entonces, la idea es, yo les voy a ir enviando problemitas así resueltos para que ustedes me digan si pudieron seguirlos con la calculadora en la mano. ¿Alguna duda con respecto al video? No. No. Ok. Bueno, vamos a seguir. El día de hoy vamos a ver un tema que tiene que ver presente con el pH, pero desde el punto de vista más del cuerpo, más de la cuestión fisiológica. Entonces, ¿cómo nos afectan? ¿Qué necesitamos saber sobre los sistemas amortiguadores para poder trabajar con estos conceptos? ¿Qué aplicación directa tienen, por ejemplo, sobre el cuerpo humano? Y al final vamos a tener un problemita donde vamos a poder ver la relación que tiene el control del pH con la respiración y con la función renal, ¿sí? Entonces, la idea sería que vayamos así como que de la mano resolviendo este tipo de problemas. Entonces, voy a compartir. No está en la lista. Déjenme ver por qué no está activo. Un segundo, estoy cargando el documento. Ok, ahora sí, vamos a compartirlo. Bueno, originalmente este era un programa que hicimos hace ya muchos años.
en una base, en un programa que se llamaba Authorware. Esta herramienta fue después adquirida por otras empresas para darle privilegio a una plataforma que se llamaba Flash. Y pues resulta que ahora Flash tampoco existe ya. O sea, ya Flash desapareció. Muchas cosas que teníamos elaboradas como ejercicios en Flash, interactuaba con el navegador, pues dejaron de funcionar. Entonces ahora ya no tenemos ni uno ni el otro. Lo que hice fue las pantallas con las que hicimos este programa, yo las tenía. Entonces, bueno, lo que hice fue ahora tener esta forma de trabajar. Ya no es interactivo, es más una presentación de imágenes de las pantallas capturadas de este programita, pero bueno, nos va a servir. Vamos a hablar un poquito del tema que tiene que ver con ácidos bases y los sistemas amortiguadores. Todos sabemos que pues, los seres vivos estamos formados por un gran número de moléculas orgánicas y que estos tienen a su vez grupos funcionales muy importantes, como en el caso de las proteínas, que tienen los grupos funcionales carboxilo y amino, ¿sí? Y estos pueden, obviamente, como es ácido carboxílico y el grupo amino, que es una base, pueden experimentar estas reacciones ácido-base. Y bueno, las proteínas y los ácidos nucleicos pueden modificarse de acuerdo al medio ambiente si están en medio de un ambiente ácido o alcalino. Un ambiente que se modifica, los ácidos nucleicos no son compatibles ya con la vida y entonces pierden sus propiedades. Y en el caso de las proteínas, ahí la diferencia es que las proteínas, por tener ambos grupos en su estructura, pueden amortiguar, pueden resistir los cambios bruscos que pudiera haber en el ambiente, cambios de pH. Y esto es muy importante, pues desde el punto de vista evolutivo y desde el punto de vista de la nutrición, y bueno, como vamos a ver también desde el punto de vista médico. Aquí vamos a discutir qué características tienen estos sistemas ácido-base y cómo los niveles de acidez o de alcalinidad son controlados por todos nosotros, por los organismos, los seres vivos. Los ácidos y las bases son considerados, ya hemos visto, como sustancias que son capaces de donar protones o iones hidroxilo, o también, digamos, aceptarlos, ¿sí? Arrhenius en 1880, en los 80s del siglo XIX, acuñó la definición para ácidos y bases diciendo que eran aquellas sustancias que podían donar protones y aquellas que donaban iones hidróxido serían los álcalis, las bases. Pero para 1930, Bronsted y Lowry definieron a los ácidos ya como sustancias que pueden donar protones y a las bases como sustancias que podían aceptar protones. Según esta definición, entonces, en cada reacción ácido-base tenemos una HA, que podría ser en este caso HA, que sería el ácido, ¿sí? Y agua, que sería la base, ¿sí? Y entonces la reacción sería que este ácido, al disociarse en agua, forma los iones hidróneo, que sería el ácido conjugado de la base, que sería el agua, el H2O, y los que se dieron, ¿no? La sustancia ácida que se convirtió en un acetato, por ejemplo, y que ahora forma una base conjugada del ácido original. En esta reacción, HA es el ácido que reacciona con agua, que sería la base, se ioniza, se disocia para formar una base conjugada del ácido, que sería esta letra A, ¿sí? Con signo negativo, y el ácido conjugado de la base, que sería el ion hidróneo, que en los libros, para simplificarnos, nos lo ponen simple y sencillamente como H+. Vamos a ver una pequeña animación de cómo sucedería esto. El ácido se va a disociar, forma la base conjugada del ácido, y este ácido conjugado de la base se forman a partir de esta disociación. Tenemos del lado izquierdo el ácido, que va a entrar en contacto, se va a disociar y va a formar los iones hidróneo, que van a tener carga positiva, y los iones oxidrilo, que va a tener en este caso una carga negativa, ¿sí? Bueno, aquí está la base conjugada del ácido. En este caso se formó, digamos, podría ser un ácido acético que cede su protón,
¿sí? Y forma el ácido conjugado de la base y el respectivo acetato, sería una base conjugada del ácido. Y entonces, bueno, esto se vería así más o menos, ¿sí? Estarían cediendo su protón a la base conjugada que sería, a la base que sería el agua, y crea un ion hidronio. En los libros, les repito, lo ponen nada más como H+, pero en realidad lo que sucede es que se forma un ion, un H3O, que va a tener una carga positiva, y el respectivo ácido que se disoció, pues va a dejar la base conjugada del ácido. Podría ser cualquiera. Es reversible esta reacción y entonces el ácido conjugado puede volver a formar el ácido original y tener la base conjugada, la base original que sería en este caso el agua, ¿sí? Entonces se daría el proceso inverso en el cual el protón regresa al ácido, forma otra vez el ácido y entonces la base, en este caso el agua, pierde esta carga positiva que podía haber tenido. En el caso del ácido acético, es un ácido débil, se forma el acetato. Entonces teníamos el ácido acético en solución en agua, nos forma el ion hidronio y el correspondiente acetato, ¿sí? El ácido acético se disoció y formó el acetato. Este entonces reacciona y cede un protón, es un ácido, y el que lo acepta, en este caso el agua, sería la base. Pero después queda ionizado y forma el ion hidronio, que sería el ácido conjugado de la base, y el acetato, que sería la base conjugada del ácido, que en este caso sería el ácido acético. Así más o menos lo veríamos. Es un ácido débil y por lo tanto, después de un tiempo, solamente el 50% de las moléculas de ácido acético se va a disociar. Y entonces, bueno, el ácido acético, después de un tiempo, va a disociarse una parte de este ácido y va a formar los iones hidronio y se van a quedar con una carga negativa formando el respectivo acetato. Estos, a su vez, este acetato podría combinarse, por ejemplo, con sodio y formar el acetato de sodio, ¿no? Porque va a tener una carga negativa. Entonces, este ion se puede unir a cualquier otra cosa, pero en una solución acuosa que nosotros estamos midiendo el pH, por ejemplo, pues esta reacción es completamente reversible y en algún momento estas moléculas de ion hidronio se podrían volver a disociar y formar de nuevo el ácido acético hasta que lleguen a un equilibrio en el cual el mismo número de moléculas de ácido acético se va a estar ionizando y el mismo número de moléculas de iones hidróneos se va a estar otra vez formando el ácido. Entonces va a llegar a un estado de equilibrio en el cual ya si medimos el pH, pues vamos a obtener un valor después de un tiempo, porque la reacción se va a llegar a un equilibrio, ¿sí? Para simplificar las cosas, en lugar de poner H3O, pues ponemos simple y sencillamente H+. Cuando se disocia este ácido, quitamos el agua, simplemente significamos que el ácido se disocia y forma el ion hidronio y su respectiva base conjugada. Para calcular las constantes de equilibrio, siempre debemos tener en cuenta cuáles son nuestros productos, en este caso el ion hidronio y la base conjugada, y cuál es la concentración de nuestro ácido. Esta constante de equilibrio va a llegar a tener en un momento dado un valor estable, y ese valor es el que se registra en los libros. Por ejemplo, en un libro de bioquímica o de química orgánica vamos a ver la tabla de las constantes de equilibrio de muchos compuestos, de muchas moléculas, y podemos calcular, esto se calcula a partir de las concentraciones. Recuerden que lo que está entre corchetes es concentración, ¿sí? Entonces esta constante de equilibrio para esta reacción sería la concentración de los productos sobre la concentración de los reactivos. Si yo tengo, entonces los productos serían el ion hidronio y la concentración del ion formado a partir de este ácido que formó la base conjugada. Entonces tenemos la concentración de los dos y abajo la concentración original del ácido que dio origen a estos dos iones, ¿sí? ¿Qué sucede, por ejemplo, si el valor de las concentraciones de arriba es muy bajo y el valor de abajo es muy alto? Pues vamos a tener un número menor de 1, ¿sí? Menor de 0.00 y tantos, ¿no? Pero si esto es favorecido, si está cargado hacia el lado derecho, vamos a tener una alta concentración de iones hidronio y de la respectiva base,
comparada con la concentración de ácido, y entonces esto va a ser una constante mayor que 1, va a tener un valor mayor que 1, nos va a indicar que es una reacción favorecida que se puede estar dando fácilmente. La constante de equilibrio en el caso de las reacciones de disociación se conoce como la constante de disociación, y es un valor único para cada compuesto, y va a ser una característica que nos va a brindar la posibilidad de decir si esa reacción es favorecida o no favorecida. Si tiene un valor mayor que 1, es una reacción favorecida que se lleva a cabo hacia el lado derecho, pero si tenemos un valor menor que 1, ¿sí? 0 y tantos, nos va a indicar que esa reacción no es favorecida y va a ser muy lenta. Y entonces la constante de equilibrio va a tener un valor menor que 1, y entonces va a ser una reacción característica de una reacción no favorecida desde el punto de vista termodinámico. La constante de disociación de un ácido entonces nos va a indicar la tendencia que tiene el ácido a perder un protón. ¿Sí? ¿Perdón? Ah. Los ácidos fuertes como el ácido, digamos, clorhídrico o el sulfúrico, tienen muy poca afinidad por su protón y entonces lo ceden de inmediato. En solución acuosa tienden a disociarse con gran fuerza. De hecho, bueno, el ácido clorhídrico es un gas, entonces está en disolución ya de por sí porque es muy reactivo, pero el ácido sulfúrico, si ustedes, por ejemplo, tienen una vasija con agua y esa vasija con agua le gotean poco a poco ácido sulfúrico, el recipiente se empieza a calentar, pero no es tan violenta como si tuviéramos el ácido concentrado y le echamos unas gotas de agua, esto va a explotar. Como cuando ustedes tienen el aceite hirviendo así muy caliente y le echan agua, esto tiende a explotar. Esto sería parecido a eso. Ustedes tendrían el ácido y le echan tantita agua, va a ser muy violenta la reacción. Hay que tener mucho cuidado. Se le echa ácido al agua, ¿sí? Al ácido le voy agregando gota por gota, gota a gota el ácido para poder trabajar de una manera segura. Entonces esta reacción puede ser muy violenta, y en este caso la constante de disociación de ácido clorhídrico y ácido sulfúrico va a ser muy rápido el cambio y va a tener un valor mayor que 1, que es el valor de la constante de disociación que va a tener este ion hidronio. Los ácidos débiles, por lo contrario, tienen más afinidad por su protón, no lo quieren soltar, se disocian de él solo en un medio de cantidad. Cuando hay muchos iones hidronio, entonces no le queda otra más al ácido más que ceder su protón para formar moléculas de agua, por ejemplo, y en este caso la constante de disociación es más pequeña y es menor que 1, ¿sí? Entonces en estos casos los ácidos fuertes ceden muy rápidamente su protón, a diferencia de los ácidos débiles que tardan. Primero llega un momento de un primer equilibrio en el cual la mitad de las moléculas de ácido débil ya cedieron su protón, pero conforme sigue creciendo la concentración de ion, por ejemplo, en este caso de OHs, ¿sí? Va a llegar el momento en que va a tener que ceder la otra mitad también su protón, pero esto va a ser un proceso muy, muy lento, ¿sí? Los ácidos débiles entonces se disocian y dan origen a los llamados pares ácido-base conjugados, ¿sí? Y entonces estos son muy importantes porque son parte, estos pares de ácido-base conjugados, los que van a estar formando parte de estos sistemas amortiguadores que tenemos a nivel respiratorio y a nivel de función renal. Entonces, bueno, el ácido acético, ¿sí? Su aceptor de protones va a ser el correspondiente acetato. El ácido propiónico se disocia y va a formar un propionato, un acetato de ácido propiónico, propionato. El amonio es un caso raro, pero bueno, el amonio va a estar protonado y va a ceder un protón para formar amoníaco. Y entonces, bueno, es un raro, le digo, porque esto, a pesar de que cede protones, en realidad el amonio tiene un pH de 8. Entonces, en teoría sería una base, pero se comporta como un ácido. ¿Por qué? Porque cede un protón. Entonces va a formar el NH3. Entonces, en apariencia, bueno, digamos, es un ácido, pero su pH es de 8. Entonces, por eso es útil la definición que nos dieron Bronsted y Lowry de aceptores y sedientes ceden protones y los que aceptan protones, ¿sí? Bueno, vamos a ver aquí una tabla
donde se muestran las constantes de disociación de algunos ácidos, ¿sí? Van a apreciar que los ácidos más fuertes tienen constantes de disociación más altas. Esta es la tabla. Aquí tenemos una constante de disociación y vean los valores. El ácido fórmico tiene una constante de disociación de 1.78 por 10 a la menos 4, ¿sí? Este valor, digamos que es más alto que la del ácido acético, que es 1.74 por 10 a la menos 5, ¿sí? O este del propiónico, ácido propiónico, que es de 10 a la menos 5, 1.35 por 10 a la menos 5. Pero compárenlo, por ejemplo, con el ácido fosfórico, ¿sí? El ácido fosfórico, vean, tiene un valor de 7.25 por 10 a la menos 3, digamos que es el valor más alto de todos estos, ¿sí? Todos estos, entonces, este valor de 10 a la menos 3 quiere decir que nada más hay 2 ceros y después el número 725. En este hay 3 ceros y después 1.38. En este hay 4 ceros y luego el 135. Entonces quiere decir que el valor más alto en este caso sería el del ácido fosfórico. Pero vean, son números difíciles de manejar. Y entonces por eso recurrimos al valor que tiene que nos da el logaritmo negativo, ¿sí? Y entonces, bueno, para manejar en una forma más fácil los valores de la constante de disociación, que en este caso sería de esta tabla los valores de Ka, usamos el concepto de pKa, que es igual que en el caso del pH, un logaritmo negativo en base 10 de la constante de equilibrio, que es más útil, es más fácil de manejar. Y entonces también lo podemos expresar como el valor inverso del logaritmo en base 10 de la constante de disociación, o más fácil, el logaritmo negativo base 10 de la constante de disociación, ¿sí? Podemos expresarlo de las dos maneras. Puede ser como el logaritmo negativo, la constante de disociación, o el valor inverso del logaritmo de la constante de disociación. Bueno, vamos a ver entonces aquí como que se invierte, ¿no? El valor más alto que teníamos acá se convierte en el valor más pequeño, 2.14. Y entonces, bueno, en esta pKa, ¿sí? Tendríamos un valor ya que nos podría dar la idea de qué tan fuerte es un ácido con respecto, bueno, en estos pares de ácido-base conjugados. ¿Cuál es el valor más bajo? 2.14. Y vemos que es el valor más alto del constante de disociación, pero como es más fácil sacarle el logaritmo negativo a esto para tener un número más manejable. Entonces tenemos que para el ácido fosfórico, en este caso sería un ácido más fuerte que cualquiera de los que están aquí. El siguiente sería el ácido carbónico, ¿sí? Con un 3.77, ¿sí? Después sigue, pues ya todos estos, ¿no? Perdón, el segundo sería el ácido fórmico, 3.75, y después el ácido carbónico con 3.77. Y así sería entonces que el valor del monohidrógeno fosfato, que es el valor más pequeño en este caso, con 13, de 10 a la menos 13, es el valor más alto de la constante del logaritmo negativo o del valor de pKa, la constante de disociación, la pKa, nos da la idea de qué tan fuerte o débil es un ácido, ¿sí? Entonces, bueno, aquí vamos a tener el valor de 12.4 para el ácido más débil de todos los que están ahí presentes. Entonces, este valor de pKa sería, recuerden, sería el inverso del logaritmo de la constante de disociación o el logaritmo negativo de la constante de disociación. Ahora, estas constantes de disociación son características de cada par ácido-base conjugado. En las tablas lo vamos a tener y ahí están, no cambian. Si ponemos un ácido débil en una solución acuosa, la disociación del ácido va a depender de cuántos iones hidróneo estén en la solución, ¿sí? Y qué tanta afinidad tenga o no por su protón. Si es muy poca la afinidad, pues va a ser una reacción rápida porque es un ácido fuerte. Si la reacción es relativamente lenta, pues estamos en presencia de un ácido débil y por lo tanto su disociación va a ser muy lenta. Usamos una metodología que le llaman en inglés titration, y pues al español lo tradujeron como titulación, ¿sí?
Es una valoración de una solución. Vamos a utilizar para la titulación con hidróxido de sodio, que es una base. Vamos a conocer la concentración de ese hidróxido de sodio para titular una solución ácida. A mí me dan una solución de un ácido, me dicen qué tan fuerte o cuánta concentración de iones hidrógeno hay en este ácido. Bueno, no la conozco, pero entonces puedo tener una concentración conocida de hidróxido de sodio, ¿sí? Los pongo en una bureta, ahorita vamos a ver qué es una bureta, y entonces, pues mediante el recuento de lo que estoy gastando esa solución con respecto al gasto que tengo bueno, a la cantidad de ácido que tengo en mi recipiente. Supongamos tenemos en un recipiente 50 mililitros, ¿sí? Entonces, de estos 50 mililitros me dicen, calcula la concentración de ácido de esa solución. Bueno, entonces uso una solución titrada de hidróxido de sodio, que es una base fuerte. Y entonces yo voy a poner en mi bureta, que es, bueno, primero vamos a ver cómo sería la reacción. El hidróxido de sodio, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer? Va a formar, ¿sí? Se va a disociar de la molécula, va a formar iones de sodio solitos y va a dejar el ion hidróxido de sodio, el ion hidróneo, oxidrilo, perdón, solo. El ion hidróneo, ¿qué va a suceder? El ion hidróneo va a formar moléculas de agua, ¿sí? Y van a quedar en solución los iones de sodio, ¿sí? Y entonces, bueno, cuando un ácido débil se solubiliza en agua, entonces su grado de disociación va a depender de la constante de disociación y va a ser proporcional a la concentración de protones que están presentes en la solución. Si esta solución la titulamos con hidróxido de sodio, la concentración de iones hidróxido va a disminuir a medida que se aumenta la cantidad de hidróxidos de sodio, ¿sí? Cuando la concentración de iones hidróneo disminuye, el ácido tiende a separarse del protón de su grupo ácido. Y bueno, en esta reacción, el ácido va a ceder o va a perder un protón y se queda con un electrón. Y es por esto va a adquirir una carga negativa y en el grupo ácido que se ha disociado y va a suceder esto. Entonces, aquí tenemos como ejemplo el ácido acético, ¿sí? Esta es una molécula de ácido acético con sus respectivos iones hidróneo. En solución vamos a tener concentraciones de iones hidróneo, ¿sí? Que van a estar presentes. Y bueno, entonces ahí el ácido acético, que es un ácido débil, va a tardar, digamos, en ceder sus protones. Después de un tiempo, ¿sí? Si yo añado iones de hidróxido de sodio en cantidades crecientes, gota a gota, gota a gota, se va a disociar y va a formar el ion oxidrilo y el ion sodio. El sodio con carga positiva, el ion oxidrilo con carga negativa, ¿sí? Y entonces van a atraer los protones de la solución, de las moléculas originalmente de agua. ¿Qué va a suceder? Pues se van a disociar y entonces este ion del ion oxidrilo se va a unir con moléculas de ion hidróneo para formar agua y queda el ion sodio disociado. Van a quedar aquí. Va a pasar el tiempo, sigo agregando hidróxido de sodio, ¿sí? Van a ir disminuyendo la cantidad de iones hidróneo presentes. Conforme yo voy agregando más hidróxido de sodio, va a seguir sucediendo esto, y entonces las cargas negativas que yo tengo cuando se disocia el hidróxido de sodio y forma el oxidrilo y el sodio, van a ir quitando todas estas concentración, va a quitar la concentración, va a disminuir la concentración de iones hidróneo, porque se van a estar formando moléculas de agua. Y si yo sigo agregando el hidróxido de sodio, cada vez va a haber menos cantidad de iones hidróneo en la solución, y va a llegar el momento en que la mitad de las moléculas del ácido acético se va a disociar para compensar esta concentración de iones oxidrilo presentes y la poca cantidad de iones hidróneo presentes. Y entonces se va a disociar, va a separarse de su protón para seguir formando moléculas de agua. Sigo agregando hidróxido de sodio, ¿sí?
y entonces ya va a llegar el momento en que todas las moléculas de ácido acético se van a disociar para compensar la alta concentración que hay de iones hidronio en el entorno, la baja concentración, perdón, de iones hidronio, para compensarla. Y entonces cede su otro protón para tener ya entonces la concentración total de iones de ácido, ¿no? De iones hidronio, ¿sí? Y se va a llegar a un momento en que esta reacción va a llegar al equilibrio, porque acuérdense que todas estas reacciones son reversibles, pero va a llegar el momento en que se va a llegar a un equilibrio, y entonces nosotros aquí lo que vamos a hacer es calcular en ese momento cuál es la concentración de iones hidronio y cuál es la concentración de iones de acetato, para poder tener una idea de cuánto, en qué momento llegamos a este equilibrio, esta concentración, esta constante de equilibrio, ya no va a cambiar y entonces se va a mantener fija, va a ser un valor exclusivo para cada uno de los compuestos. El ácido acético tiene una constante de disociación determinada y esa se va a alcanzar cuando nosotros hacemos esta titulación. Vamos a ver más adelante, después de ver esto de la ecuación de Henderson-Hasselbalch, va a ser muy importante para describirla, cómo se comportan los ácidos y bases. Vamos a utilizar esta ecuación de Henderson-Hasselbalch, porque cada sistema ácido-base tiene una constante de disociación característica, pero el comportamiento en realidad va a ser muy parecido y va a estar mediado por esta ecuación de Henderson y Hasselbalch. El procedimiento para obtener la curva de titulación consiste en titular, en colocar una solución que contiene el ácido y medir el pH por medio de un potenciómetro, que podría ser en nuestro caso pues un papel indicador, ¿no? Que nos va indicando cuando se llegue a la neutralidad. Y bueno, al titular la solución ácida con solución de hidróxido de sodio, la concentración de iones hidronio de la solución va a disminuir y nos va a dar cada vez más un cambio de pH hacia la neutralidad. Va a pasar de un ácido a ser una sustancia cercana al pH 7. Y bueno, va a ser más o menos de esta forma. Esta es la ecuación de Henderson y Hasselbalch, que describe el comportamiento de estos pares ácido-base. Cuando son titulados con una base fuerte como el hidróxido de sodio, van a tomar como base la ecuación que habíamos visto anteriormente. El ácido se va a disociar y de manera reversible va a formar los iones hidronio y su respectiva base conjugada. Reversible, entonces en cada momento va a llegar el momento en que esta ecuación intercambio esta disociación se va a detener, se va a llegar a un equilibrio. Y en ese momento, esa constante de equilibrio va a estar dada por la concentración que tenemos de los productos, ¿sí? Bueno, en este caso vamos a sacar el inverso después. En este caso tenemos la concentración del ácido sobre la concentración de los productos, que es la concentración de iones hidronio por la concentración de su base conjugada, pero como vamos a despejar el valor de H, ¿sí? Entonces tomamos la ecuación al revés. Concentración de iones hidronio, que teníamos antes acá, ¿sí? Ahora lo vamos a tener en este lado. Y entonces la ecuación va a quedar constante de disociación, va a ser igual a la concentración del ácido sobre la concentración del ion hidronio. Hasta ahí vamos. Ahorita vamos a ver cómo se invierte esto. Cuando yo tomo el logaritmo en ambos lados de la ecuación, yo digo, a ver, el logaritmo de la concentración de iones hidronio, que sería el pH, ¿sí? Pues debe ser igual al logaritmo negativo de la constante de disociación de esta cantidad, de estas concentraciones de ion del ácido sobre su base conjugada. Como está dado en un valor negativo, ¿sí? Yo esto lo voy a transformar a un número positivo, que es el pH. Y entonces me va a decir que voy a tener aquí de este lado que la pKa, ¿sí? Esta constante de disociación, su valor potencial es pKa por menos el logaritmo de la concentración del ácido sobre la de la base conjugada. Pero para poner todo esto en números positivos es cuando yo invierto los valores. Si yo estoy invirtiendo el logaritmo negativo de la concentración del ácido sobre su base conjugada, voy a tener entonces un valor.
el valor de pH va a ser igual a la constante de disociación, ¿sí? Es el valor P de la constante de disociación, más el logaritmo, ahora ya es de la concentración de la base conjugada sobre la concentración del ácido. Y entonces ahí es ya cuando queda invertido, que es como lo habíamos visto. La constante de disociación pues tiene que ser un número que me exprese, que esté expresado en términos positivos. Entonces ven aquí una curiosidad. ¿Qué sucede cuando la constante de la base conjugada, la constante del ácido son iguales? A ver, alguien que me diga qué sucede. Si estos dos valores son iguales, ¿qué sucede? ¿2 sobre 2 qué es? 1. 1. ¿El logaritmo de 1 cuánto es? A ver, su calculadora, el logaritmo de 1 ¿Cero? cuánto es? 0. Y entonces quiere decir que cuando se alcance este equilibrio, el pH y la pK van a ser igual. Cuando yo en una titulación alcanzo el valor de pKa, ¿sí? Igual al del pH, puedo decir que ahí ya tengo una zona de amortiguamiento, como vamos a ver ahorita en las curvas de titulación. Si yo llego a este valor en el cual la base conjugada, su concentración va a ser igual a la del ácido, ¿sí? Ese valor va a ser el logaritmo de 1 y el logaritmo de 1 es 0, y entonces el pH y la pK van a ser idénticas. Y entonces esto va a ser muy importante para conocer en qué zona vamos a tener una zona de amortiguamiento de una reacción, de un conjunto de reacciones ácido-base. Y entonces vamos a ver. La ecuación entonces también la podemos describir como el logaritmo negativo de la concentración de iones hidrógeno, que es el pH, ¿sí? Es igual al logaritmo negativo de la constante de disociación más el logaritmo del aceptor de protones sobre el donador de protones, pero si tomamos como base la ecuación que habíamos puesto anteriormente, se puede decir que cuando la constante de acidez de la base conjugada del ácido y la de la concentración del ácido son iguales, entonces vamos a tener una igualdad, vamos a tener un valor de 1. Y entonces el logaritmo de 1 es 0 y por lo tanto pH y pKa más 0, pues va a ser el pH y pKa iguales. En ese momento tenemos una zona en la cual vamos a ver que se produce un amortiguamiento y que va a ser muy importante para entender la función de los amortiguadores. Vamos a suponer que tenemos un potenciómetro conectado a nuestro implemento que tenemos aquí. ¿Quién me puede decir qué es esto? ¿Una bureta? Una bureta. Es una pipeta graduada gigante, ¿no? Grandota. Puede ser de 25, de 50 mililitros. ¿Qué características tiene? Bueno, en primera, pues es un tubo graduado que va desde el 0, que es en esta parte de acá, un 0, un valor 0, ¿sí? Hasta un valor, puede ser, si es 25 o 50, que va a estar en esta parte de abajo. Tiene una llave esmerilada o de teflón, ¿sí? Que puedo abrir y cerrar para ir echando gota por gota mi solución, ¿sí? En este lado voy a tener una solución problema. Idealmente la tendríamos en un agitador magnético, que es además un calentador que tiene un magneto, le llamamos mosca, de teflón, forrada de teflón, que va a estar dando vueltas porque hay un motor aquí abajo. Y entonces va a estar girando. El problema con esto es que cuando no lo controlamos, la mosquita empieza a hacer desbarajuste, empieza de manera caótica a moverse y rompe los electrodos. Entonces, bueno, aprendimos a la mala de todo eso. Aprendimos que si yo le subo y le bajo la velocidad al magneto, la mosquita de teflón va a empezar a hacer un movimiento giratorio anómalo y va a romper el electrodo. Entonces, ¿qué hicimos? Pues mejor dejamos de usar el magneto de la mosquita para evitar accidentes. Y bueno, ¿qué hacíamos con un agitador de vidrio? Pues empezar a moverle a la solución. Idealmente sería una mosquita aquí abajo, un magneto, un imán forrado de teflón,
que va a girar para homogenizar la solución. Y yo aquí, como tengo la llave, voy a tener la posibilidad de ir colocando, poniendo gota por gota, ¿sí? Tengo un volumen conocido, que sería este. Me dicen, a ver, tienes 50 mililitros de una solución ácido problema, ¿sí? Y tienes una bureta con una concentración que tú conoces. Entonces tienes concentración 1, vas a gastar un volumen determinado, va a ser tu volumen 1, y una concentración 2 que no conoces, y un volumen 2 que sí conoces. Como la ecuación dice que concentración 1 por volumen 1 es igual a concentración 2 por volumen 2, pues entonces puedes despejar, ¿sí? ¿Cuántos mililitros voy a usar de acá? De una solución que yo conozco la concentración, 0.1 molar, por ejemplo, ¿sí? Tengo el volumen que voy a gastar, ¿sí? Cuidando que no se pase del 50, por ejemplo, aquí, o del 25, para evitar pues, tener que volver a repetir el experimento. Entonces, cuando llega aquí al 50, tengo que poner más hidróxido de sodio, porque a lo mejor entonces esta concentración estaba muy alta, la concentración, ¿sí? Bueno, entonces tengo un volumen 2, pero no sé la concentración 2. Y tengo un volumen 1 que voy a poder calcular aquí y una concentración 1. Entonces voy a despejar concentración 2, ¿sí? Para obtener entonces el valor que tengo acá. Pero con el potenciómetro es más fácil. Yo pongo mi potenciómetro, ya lo calibré, ya lo limpié, y entonces ahora ya lo pongo el electrodito lo meto en la solución problema, ¿sí? Me dice al inicio de la reacción que tengo una concentración, un pH de 1.2. Quiere decir que esto es un ácido, ¿sí? Y tiene un valor de 1.2. Yo voy a empezar a poner gota por gota, ¿sí? Voy a echar equivalentes de hidróxido de sodio, ¿sí? En la solución. Empiezo, abro la llave, y ya cuando eché 0.1 equivalente de hidróxido de sodio, mi valor ya fue de 2.3. Sigo echando hidróxido de sodio, ya llega a 3.4. Ya se fijaron que aquí va disminuyendo, ¿no? Va disminuyendo. Tengo aquí inicialmente esto, y vean cómo va disminuyendo el volumen de hidróxido de sodio, ¿sí? Ya llegué a un valor de 3.4, lo anoto. El siguiente valor es 4.1. Vuelvo a notar que los 3 equivalentes, 0.3 equivalentes de hidróxido de sodio, el pH es de 4.1, ¿sí? Yo tengo ya la solución de hidróxido de sodio, ya sé qué valor tiene. Sigo poniendo hidróxido de sodio 4.3 y veo que el pH, 4 equivalentes, perdón, 0.4 equivalentes, ya tengo un valor de 4.3. A los 0.5 equivalentes, mi valor ya es de 4.7. Sigo anotando. Cuando he hecho otro un 0.2 equivalentes, llego a 0.8, ya llegó a 5.3 el pH. Sigo echando hidróxido de sodio. Cuando llego a un equivalente de hidróxido de sodio, mi pH es de 7.1, ¿sí? Anoté todos estos valores y cuando llegué a 7.1, ¿sí? Al equilibrio, digamos un pH neutro, ¿sí? Me voy a graficarlos. Y entonces ya en esta gráfica, ¿cuántos tengo? Cuando comencé en 0, el pH era de 1.2, 1.8, depende, era un ácido, ¿sí? Entonces comienzo con este valor de pH. Tengo del lado izquierdo en las Y el pH y del lado en las X los equivalentes de hidróxido de sodio, que sería la solución de NaOH. Primer valor me dio 2.3, 3.4, 4.1, y así. Y entonces quiere decir que yo tengo una curva parecida a esto. Pude haber trazado una recta, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, yo sé que es una curva, ¿sí? Que va subiendo, va subiendo, va subiendo el pH. Llega un momento en que, si se fijan, cuando yo llegué a 0.5 equivalentes, el valor no cambió. Se mantuvo casi igual. Cuando yo seguí agregando, ¿sí? Y llegué a 7 equivalentes, subió ligeramente a 5.1. Seguí agregando y cuando tuve 8.8 equivalentes,
apenas subió a 5.3. ¿Se fijan en esta zona que casi no cambió el pH? A pesar de que yo seguí echando, primero comenzó muy rápido, llega el momento en que esta casi se hace recto, ¿sí? Pero cuando empiezo a poner un poquito más, acercándome a un equivalente, ya el pH se fue hacia arriba. Ya llegué hasta 6 y en el siguiente ya llegué hasta 7. Pero hubo una zona, a esta zona le llamamos zona de amortiguamiento, ¿sí? Y entonces aquí yo tengo una zona donde el pH y la pK son iguales, ¿sí? En esta solución. Y bueno, aquí yo ya lo grafiqué, ya lo vi, ¿sí? Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero con curvas de titulación de ácido acético, de hidrógeno fosfato. El ácido acético es un ácido débil, el hidrógeno fosfato es un ácido relativamente débil también porque ya no es el ácido fosfórico, sino es un dihidrógeno fosfato que va a cambiar a monohidrógeno fosfato, y el ion amonio que va a cambiar a amoníaco. El ion amonio que va a cambiar de amonio a amoníaco. Y bueno, vámonos. ¿Ven la primera? Aquí tenemos el ácido acético. Cuando la concentración de ácido acético, ¿sí? La mayor parte de las moléculas se encuentran asociadas a su protón, todavía no lo sueltan, ¿sí? Mi pH va a estar por ahí de 1.8 más o menos, ¿sí? Conforme voy agregando el hidróxido de sodio, va aumentando el pH. La mitad de las moléculas de ácido acético ya se disoció, y va a ser aquí cuando el pK y el pH son iguales. Hay una zona en la cual no cambia mucho, y una mitad de mi ácido acético ya se disoció y formó el ion acetato. La primera mitad, porque es un ácido débil. Sigo aumentando el hidróxido de sodio, ¿sí? Y llega el momento en que esto se dispara hasta llegar a un valor casi de 7 punto y tantos, 7.1, 7.2, ¿sí? Es porque ya todas las moléculas de ácido acético se disociaron de su protón, ¿sí? Y llegó el momento en que la curva me dio este valor, el valor de pH. ¿Qué sucede con el hidrógeno fosfato, que forma monohidrógeno fosfato? Es un ácido un poquito más fuerte, ¿sí? Es un ácido que tiene un valor, pues apenas de 4, pero se va a disociar y tiene, bueno, el ácido fosfórico tiene 3 grupos capaces de ionizarse, y entonces cuando tenemos en el medio intracelular, no tenemos ácido fosfórico, tenemos dihidrógeno fosfato. En el medio intracelular tenemos dihidrógeno fosfato y forma un sistema ácido-base muy importante que va a tener que ver con el control metabólico del pH. Es uno de los sistemas más importantes para mantener el pH a nivel intracelular, ¿sí? Entonces, anótenlo bien. A nivel de intracelular, el pH intracelular se mantiene en equilibrio gracias al sistema dihidrógeno fosfato, monohidrógeno fosfato. Y entonces, cuando la mayor parte de las moléculas de ácido se encuentran asociadas al protón, tenemos este valor. Y vean cómo al pH fisiológico más o menos de 7.3, 7.4, ¿sí? Tenemos en la zona de amortiguamiento en este medio intracelular. El monohidrógeno fosfato se empieza a subir el pH, pero llega el momento en que al pH fisiológico más o menos se mantiene constante. Por eso es tan importante este sistema de hidrógeno fosfato, monohidrógeno fosfato, ¿sí? Obviamente, si yo sigo aumentando la concentración de hidróxido de sodio, pues este valor se va a disparar. Pero llegó un momento en que la mitad de las moléculas de hidrógeno fosfato va a estar disociado, y en esa zona es la zona en la cual se da lo que conocemos como el amortiguamiento, que es muy parecido, obviamente, es al pH fisiológico, ¿sí? De 7.3. Vamos. Y entonces, bueno, ya cuando el hidrógeno fosfato liberó todos sus protones, ¿sí? Lo que va a predominar es el monohidrógeno fosfato, y vamos a tener un pH ya casi de 10. Obviamente, en esta situación, pues una célula ya estaría totalmente muerta. Pero va a haber una zona en la cual el pH se va a mantener constante, y esto le llamamos zona de amortiguamiento. Ion amonio, ¿sí?
comenzamos aquí con una concentración más o menos de 6.3, 6.4, más o menos. Es el producto del catabolismo de los aminoácidos, porque los aminoácidos tienen grupos amino y grupos carboxilo. Entonces esto va a ser muy importante para los seres vivos. El amonio pasa de su estado protonado a un estado desprotonado a un pH de 9.5 de valor de pKa. Y a pesar de esto puede ser considerado como un ácido. ¿Por qué? Porque cede protones, ¿sí? A pesar de que lo va a hacer a un pH arriba de 7, ¿sí? Se considera que es un ácido porque este NH4 va a ceder su protón para formar NH3. En el sistema amoníaco-amonio, ¿sí? Cuando estamos en NH4, este va a tender a ceder su protón para formar NH3. La mayor parte de las moléculas de amonio se encuentran asociadas al protón, ¿sí? Entonces aquí el amonio, ¿sí? Va a estar asociado a su protón cuando lo cede y forma el ion amoníaco, es cuando se da este cambio. Y esto va a suceder, esto va a ser muy importante para el control a nivel de riñón, ¿sí? Y es producto del metabolismo de los aminoácidos y se tiene que amortiguar de alguna forma para impedir que cause algún daño en el organismo, ¿sí? Entonces esto es otro sistema muy importante, el sistema amonio-amoníaco, ¿sí? Y bueno, cuando existe el mismo número de moléculas asociadas y disociadas, ¿sí? Es cuando el pH y el pKa son iguales y se va a dar más o menos a un nivel casi de 9.7, ¿sí? Cuando finalmente se disocian totalmente, pues ya vamos a estar cerca de un pH cercano a 12.4, ¿sí? Y entonces, ¿qué importancia tienen para esto entonces los sistemas amortiguadores? Bueno, el día de mañana vamos a terminar de ver el tema. Sigan estudiando lo que les pedí que estudiaran sistemas amortiguadores. ¿Qué importancia tienen para el control respiratorio y el control renal del pH en el organismo, los seres humanos? ¿Sí? Y también qué tiene que ver esto con el control, cómo lo controlan, por ejemplo, los peces, cómo lo controlan, por ejemplo, los organismos unicelulares, ¿no? Cómo le podrían hacer, por qué tenemos bacterias que viven en medios muy ácidos o muy salobres, ¿sí? Todos estos sistemas amortiguadores los utilizan los organismos para poder adaptarse a un medio que probablemente podría ser un medio hostil. Y entonces, bueno, el día de mañana vamos a seguir estudiando sistemas amortiguadores y van a tener otro problema que resolver sobre control respiratorio. Pero de momento, ahora que formemos los equipos, vamos a tener otras tareas de equipo que van ustedes a realizar. Y bueno, váyanse preparando, vayan pensando en cómo quieren formar sus equipos, cómo los quieren, digamos, estructurar, cómo quieren trabajar sus, como equipos ya definitivos, con quién ven potencialmente que podrían unirse en equipos. El día de mañana vamos a hacer una dinámica en la cual de manera aleatoria vamos a dividirlos a ustedes en equipo para discutir sobre un tema. Vamos a discutir sobre un tema, hacer una especie como de debate, de diálogo, ¿sí? A cada equipo yo le voy a asignar 2 de los artículos que vimos, los van a comentar, los van a discutir y van a regresar, vamos a regresar ya como grupo a dar el fruto, el resultado de esa pequeña discusión. Entonces se van a ir por equipos de manera aleatoria, van a discutir los artículos que yo les haya, bueno, que les toque según el equipo en el que vayan, ¿sí? El equipo 1 va a tener 2, el equipo 2 va a tener 2 artículos que analizar y comentar y discutir a nivel de los pequeños equipos que vamos a formar mañana. Van a ser 5 equipos. Van a tener un tiempo para discutir entre ustedes, se van a quedar conectados en la plataforma discutiendo y después vamos a regresar para la última media hora de la clase de mañana a discutir y analizar sobre estas lecturas. Va a ser otro ejercicio, además de para hacer resumen ya de toda la unidad 1, acabar con eso, va a servir para que ustedes vayan conociéndose más como compañeros. Ya después el miércoles vamos a formar los equipos. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda.
De esto todavía nos falta por ver. Sí. ¿Sharon Sauken? ¿No tienen preguntas, dudas o comentarios? ¿No? No, gracias. Ok. Entonces nos vemos el día de mañana. Denle otro repasito a sus fichas de contenido. No tienen que ver todo el artículo, nada más con que vean sus fichas, para que el día de mañana los artículos que les toquen tengan a la mano sus fichas y puedan comentar con sus compañeros en el equipo que les toque. ¿Sí? Palabras clave, va a ser muy importante que detecten esas palabras clave para que puedan armar la discusión. Van a nombrar digamos, uno de ustedes va a dar la palabra, otro va a tomar notas o va a resumir la discusión, va a ser el secretario del equipo, y ese secretario va a ser el que va a llevar las notas, digamos, al colectivo, al grupo. ¿Sí? Entonces nos vemos el día de mañana. Preparen sus fichas de control para que las tengan ahí a la mano, y vamos a ver qué artículo le toca a cada quien. Nos vamos a dividir en equipos. Entonces nos vemos el día de mañana. Ojalá y estén todos presentes mañana. Hoy tuvimos a 20, nos faltaron 3 todavía. ¿Sí? Entonces a ver si mañana están presentes los 3 que nos faltan. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Gracias, hasta luego. Mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Sigan trabajando con lo de carbohidratos.